Falta un minuto para las 8 de la noche del 11 de enero del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Estamos estudiando ordenadamente la Biblia y vamos a dar inicio en esta hora. Muy buenas noches. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Reciban un cordial saludo de su servidor, David Menco Zafra, invitándolos a que nos acompañen en las diferentes redes sociales. No somos mucho de redes sociales, les soy sincero, solamente tenemos el Facebook, el YouTube, esperando a ver cuándo nos vuelven a cerrar el canal. Estamos hablando cosas muy interesantes y sobre todo en este tema que estamos tratando del Tabernáculo de David, que hoy es el video 15, el 15º video de este tema, y ayer iniciamos un subtema que es la verdad. Hoy es el segundo video de la verdad. Ayer, por ejemplo, estuvimos leyendo que la verdad no es una frase filosófica, o hoy se diría un meme. No es, la verdad no es una ideología. La verdad no es relativa. La verdad debe ser absoluta. Si la verdad se puede modificar, si la verdad es coaccionable, no es verdad. Es simplemente una realidad o una opinión. Si usted tiene un pensamiento, lo primero que debe entender es que su pensamiento puede ser engañoso. Hay que llevarlo a diferentes ramas del saber para analizar, pero aún así podríamos no encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque las cosas creadas son limitadas. Nuestro raciocinio, nuestra manera de pensar es limitado. Nuestro oído, nuestra vista, nuestro olfato, las sensaciones son limitadas. Entonces, pensar que yo tengo la verdad no es sabio. La verdad debe ser absoluta y no una opinión. Y hablábamos también ayer que la verdad está ligada a la virtud. La verdad debe ser buena para todos nosotros, independiente de los lugares, independiente del sistema económico, educativo, religioso, independiente de nuestros gustos. La verdad debe ser una virtud. Ahora, cuando entramos a encontrarnos con Dios y vamos al primer punto, vamos a buscar aquí un momentico, permítanme buscar la diapositiva de la enseñanza. Aquí está. Veremos la diapositiva. Estamos entrando al segundo punto, ¿cierto? Y en el segundo punto encontramos el altar del holocausto. Ya hicimos varios videos del altar del holocausto. ¿Listo? Ya hablamos del altar del holocausto. Ahora estamos hablando de Padre Nuestro y el segundo punto, que estás en los cielos. Y estamos hablando de la armadura de Dios, el segundo punto, que es ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ayer hablábamos de cómo el cinturón romano era, vamos a mostrarlo aquí otra vez, a ver, un momentico, cinturón romano, me comí la tilde, me disculpan, ahí está el cinturón romano para que lo puedan ver. Este cinturón hace alusión a la verdad. ¿Por qué? Nótese algo. Primero, el cinturón es de cuero
Y segundo, tiene acabados metálicos. Aquí está la armadura completa, ¿sí? La coraza de justicia, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, el yelmo de la salvación. ¿Y por qué tenía esto? Ayer estaba hablando con mi madre y ella me mostraba y me enseñaba que el cinturón no solo sirve para que cuando el soldado romano corra, ¿cierto?, no se le vean las vergüenzas. Para eso sirve, pero también sirve para proteger de golpes, porque ustedes entenderán que allá peleaban con ondas, con piedras, lanzaban, no habían el armamento de hoy, entonces evitaba un golpe. Y ella me dijo algo, y es que cuando uno no tiene la verdad, el golpe da donde más duele. Interesante esa enseñanza ayer. Y bueno, hoy vamos ahora a hablar de la verdad cristiana. ¿Cuál es la verdad en Jesucristo? Primero, como dice el texto, Padre nuestro que ¿qué? Que estás en los cielos. Cuando usted llega al altar del holocausto, lo primero que usted debe comprender es que hay una verdad absoluta. ¿Cuál es? Primero, que nuestro Padre no está en la tierra, está en el cielo. Y como el Padre está en el cielo, llegar a Él, encontrarme con Él, tiene que ser bajo los términos que dio Él. ¿Cuántos de ustedes conocen que viven, caminan bajo sus propios términos, sus propias leyes? El ser humano, por ejemplo, se hace una constitución política y le dice a la gente, toda Colombia, por ejemplo, tiene que caminar en pro y son de ¿qué? De lo que dice la constitución, ¿verdad? El problema es que con Dios es igual. Usted tiene que entender que Él está en los cielos, y para que usted pueda llegar a Él hay una verdad absoluta. ¿Cuál? Por ejemplo, la puerta, ¿quién es? ¿Quién es la puerta? Jesús dijo, yo soy la puerta. Eso dijo Jesús, yo soy la puerta. Él es el sumo sacerdote. Y cuando yo llego al altar del holocausto, aparece la verdad. ¿Qué quiero decir? Aparece lo primero, que yo soy un mortal, un terrenal, y que el Padre está en el cielo. ¿Cómo hacemos para llegar allá? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo hago para llegar allá? Vamos a leer un momentico Romanos 3:23, por favor. Busquemos todos Romanos 3:23. ¿Qué dice? Alguien que lo lea si es tan amable. Romanos 3:23. Rápidamente, la Biblia más rápida del oeste. Ok. Romanos capítulo 3, versículo ¿qué? 23. ¿Qué dice? Tú que te jactas de la ley. Ese es el capítulo 2. Lee el capítulo 3, por favor. Capítulo 3, 26. 23. Romanos 3, 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. No. Estás leyendo el capítulo 2. Es el capítulo 3, por favor. Romanos 3. Ya lo tengo acá, mi hermano. Déjelo que él lo lea. Dale. Sí, señor. No le quitemos la porción. Alejo. Micrófono. No, se nos fue Alejo. Leo, hermano. Dale, Jorge. Aló, aquí estoy. Bueno, mi amigo, cuénteme, ¿cómo estamos de señal? ¿Bien? Alejo. Aquí escucho, ¿me escuchan? Sí, ahora sí lo estamos escuchando. Busca el capítulo Romanos 3. Dale. Capítulo 23.
capítulo 3, versículo 23. Ok, aquí lo tengo, capítulo 3, versículo 23. ¿Qué dice? Y tú que te jactas de la ley, con No. infracción de la ley deshonras a Dios. No, estás leyendo el capítulo 2. No. Voy a buscarlo aquí en la Biblia cibernética. A ver. Jorgito, dale, por favor. ¿Qué dice? Te doy yo, hermano, ya le doy. Dale. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Dentro de la verdad cristiana hay un pequeño inconveniente. ¿Cuál? Que estamos destituidos de la gloria de Dios. Que hay una barrera. Sí, hay una barrera que no nos permite llegar allá. Y eso es lo primero que aprendemos de la verdad. Que el pecado nos apartó de Dios. Entonces, si tú quieres presentarte ante el Padre, no puedes. ¿Por qué no puedes? Porque Padre nuestro, ¿qué? Él está en el cielo. ¿Tú puedes ir al cielo? No. En el antiguo pacto, para que tú pudieses ofrendar, para que tú pudieses hacer algo que llegara tu petición a Dios, lo primero que había que hacer, ¿qué era? Un sacrificio. Y el primer sacrificio que se debía dar, ¿cuál era? ¿El sacrificio por el qué? Por el pecado. Ese era el primer sacrificio. Todos los días el sumo sacerdote debía primero presentar sacrificio por los pecados de él y después sí ir a salir y hacer el trabajo que tenía que hacer. El problema es que ninguno de nosotros puede pagar ese pecado. ¿Qué dice el versículo 24, Jorgito, por favor? 24 y 25, Jorge. Ok, ya le leo. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Sigue el 26, por favor. Ok. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, aquí dice claramente que aunque yo estoy destituido, dice el versículo 23, estamos destituidos. Cuando Adán y Eva fueron hechos, Adán y Eva hablaban cara a cara con Dios. Pero cuando el ser humano peca, hay una barrera imposible de pasar. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Que ahora somos justificados, ¿qué? Gratuitamente. Mire, la verdad inicia entendiendo que yo no tengo que pagar nada. Así que todas aquellas personas que les dicen que usted debe subir a Monserrate de rodillas pagando una, ¿qué? Penitencia, no es cierto. Ay, voy a hacer un voto para que Dios me dé. Falso. Voy a pactar con dinero esa palabra. Mentira, lo están engañando. Eso se llama simonía. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Nada. ¿Por qué? Porque el trabajo no es tuyo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención ¿de quién? De Jesucristo. A quien Dios, hablando del Padre, puso como propiciación por medio de la fe. ¿En dónde? Y ahí está el primer sacrificio. La sangre derramada
por Jesús en la cruz del Calvario es la que me permite a mí entrar en la presencia de Dios. Y ahí está la verdad cristiana. ¿Cuál es la verdad del cristianismo? Que yo, un hombre mortal, lleno de pecado, no puedo ir ante el Padre. Entonces, mi sumo sacerdote Jesucristo, que derramó su sangre, es el que me da ¿qué? El permiso para poder llegar ante el Padre Celestial. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos que en el altar del holocausto se hacían 3 sacrificios? El primero, ¿cuál era? Por el pecado. El segundo, acción de gracias. Y el tercero, holocausto de alabanza. Ahora, el primero, que es por el pecado, ya usted y yo no los tenemos que hacer. Y oído, no lo tenemos que hacer todos los días tampoco. Sino que la Biblia dice en Hebreos que Jesucristo se presentó una sola vez. ¿Y para qué? Para siempre. Así que yo ya no tengo que estar presentando sacrificio por el pecado, porque Jesucristo lo hizo una vez para siempre. Ahora, ¿cuál es mi deber? ¿Cuál es el deber de todo cristiano que llega a los pies de Jesucristo? Comenzar a dar ¿qué? Acción de gracias y holocaustos de alabanza. Permítanme, voy a buscar un versículo aquí que necesitamos aprendernos de memoria. Vamos a buscar primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 30, por favor. Primer libro de Crónicas 23, 30. ¿Qué dice? Primer libro de Crónicas 23, 30. Alguien que me ayude a buscarlo, por favor. ¿Qué dice? Crónicas 23:30. Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y a tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Versículo 31, por favor. Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según el número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Cuando David estaba haciendo el tabernáculo, que eso es la profecía de Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12, y que los apóstoles en Hechos, capítulo 15, versículo 16 al 18, dice que Dios va a restaurar el tabernáculo de David, no es que va a ser un lugar para que nosotros vayamos hasta Jerusalén a presentarnos, no. Es que tú y mi persona debemos llegar diariamente a asistir cada mañana. ¿Cuándo? Todos los días. ¿A qué? A dar gracias y a tributar alabanzas a Jehová. Y lo mismo por la tarde. No me engañe, no se engañe, séame sincero. En este fin de año, ¿cuántas veces usted no llegó a presentarse a darle gracias a Dios? Mire, hay gente que no lo hizo y le cuesta madrugar a orar. Venía bien todo el año, ¿no? Disciplinadito, juiciosito, y se le olvidó por ahí los últimos días del año y los primeros del año, y volver a tomar esa disciplina es difícil. ¿Sabe cuál es el problema? Que aquí hay un texto que nos está enseñando que precisamente lo que Dios va a restaurar es que nosotros aprendamos cada mañana, todos los días y en las tardes también, a dos cosas. ¿Cuáles son? Dar gracias y tributar alabanza. Séame sincero, ¿usted lo hace? Esta tarde que estaba disertando con el Espíritu Santo, él me decía algo muy fuerte, que lo estoy meditando y lo voy a decir para que ustedes me ayuden si es verdad o no.
Y meditando en la palabra me decía Daniel capítulo 10 versículo 12. Vamos a buscarlo por favor. Daniel 10, 12. Daniel es uno de los personajes para mí, después de Jesucristo, más hermoso de la Biblia. El libro del profeta Daniel y la vida de Daniel, a mí, personalmente me gusta mucho. Me siento identificado con Daniel. ¿Quién lee el capítulo 10, versículo 12, por favor? Amén. Dice así Daniel 10:12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Nótese que Dios desde el primer día había escuchado la oración de Daniel. ¿Sabe cuántas veces oraba Daniel? Por día, 3 veces por día. 3 veces al día. En la mañana, al mediodía, en la noche. Levánteme la mano aquí el que hace eso. ¿Quién de los presentes, todas las mañanas, todos los mediodías y todas las tardes, las noches, se presenta delante de Dios? Y eso me decía el Espíritu Santo. Me decía, la gente no entiende que si usted quiere llevar una vida de santidad y de poder delante de Dios, esa vida mediocre de ir los domingos a la iglesia no sirve. ¿Cómo? No sirve. Entonces no voy, sí, vaya a la iglesia los domingos, pero ir los domingos a la iglesia, usted hasta ahora es un espermatozoide espiritual, perdóneme que le diga así. David, yo voy los martes, los jueves, los sábados y los domingos a todos los cultos. Ah, qué bueno, usted es un bebé espiritual. Pero si usted quiere comenzar a crecer, lo primero que tiene que aprender es a todas las mañanas y todas las noches, que Él es el alfa y el omega. Él es lo primero y lo último en su día. Y cuando usted comienza a presentarse todas las mañanas y todas las noches, usted empieza ¿a qué? A crecer. Y me decía el Espíritu Santo, ¿quieres más? Porque esta mañana, no sé si ustedes se acuerdan, o anoche fue, yo lo oraba y le decía, quiero más, Señor. Ayer en la mañana, quiero más, Señor, quiero más. Y Él me decía, ¿quiero más? ¿Quieres más? Sí. Ah, bueno, da más. ¿Quieres ser como Daniel? Daniel vivía en medio de la mundanalidad. Daniel vivía en Babilonia. Y Daniel un día dijo, no voy a contaminarme con esa comida. Y empieza el Espíritu Santo, deja de contaminarte. Ahí sí como que la cosa se pone dura, ¿verdad o no? La Coca-Cola, los manchatripas, la salchipapa a las 10 de la noche. Ah, es pecado. No estamos hablando de pecado. Estamos hablando de que si yo quiero llegar a los 95, 100 años, ¿qué debo comenzar a hacer? A cuidar el peso. Ese era Daniel. Daniel era un muchacho que, si usted lee el libro de Daniel, por allá en el capítulo 9, vamos a buscar un momentico Daniel capítulo 9, presten atención. Ezequiel, Daniel 9, vamos a buscarlo a ver, si no me equivoco. Daniel 9 o Daniel 11, a ver, el versículo 1, ¿quién lo lee, por favor? Daniel 9, 1. 1 y 2. 1 y 2, por favor. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, Daniel oraba 3 veces al día. ¿Y qué se la pasaba haciendo Daniel? El resto del tiempo.
No, pues, ¿qué dice ahí el texto? No el resto de tiempo porque Daniel era gobernador de Babilonia, le tocaba trabajar. Pero en su vida espiritual, para que la revelación de Dios llegara, para que se le presentara un ángel, para que el ángel le dijera, mire, mijo, Dios lo escuchó a usted desde el inicio y Dios le respondió. Miren, no se vayan a ir del 10, del 9. ¿Qué dice el 10:12? Desde el primer día que dispusiste tu corazón ¿a qué? A dos cosas. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles son? 10:12. A entender y A entender y a humillarse. ¿Qué dice el capítulo 9, versículo 2? Daniel se puso a entender, se puso a estudiar. Miré atentamente en los libros. ¡Ajá! ¿Cuántos aquí ni Biblia tienen? Imagínense. Ni Biblia tienen. ¿Y cuántos aquí tienen Biblia y no la leen? Y quieren tener la revelación de Daniel. Quieren tener la vida de Daniel. Eso me decía a mí el Espíritu Santo esta tarde. Quiero más, métase más. Hay gente que le cuesta, hermano, madrugar a orar. Y quieren que Dios les bendiga el negocio, ¿verdad? Y quieren que Dios les dé. Y no entienden que para que Dios te dé, tú tienes que dar. Y no estoy hablando de plata. Porque aquí hay gente que cree que entre más plata dé, Dios le va a dar más dinero. Es mejor que una pirámide, ¿sí o no? No, está equivocado. Esa es la primera verdad. No, la primera verdad no. Esa es la primera parte de la verdad. Que usted y yo somos llenos de pecado. El pecado vive en nosotros. ¿Sí? Y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 7, por favor. Para que vaya aprendiendo la verdad del cristianismo. Y que si queremos recibir más, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a darle más. Más oración, más Biblia, más ayuno, para que Él ¿qué? Para que Él me dé más. Romanos capítulo 7, versículo, ya le voy a decir, versículo 14, versículo 15 en adelante. ¿Quién lo lee, por favor? Ya dirá. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya yo no lo hago. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hasta un momentico, no te me vayas a ir de ahí. Todos nosotros nos hemos sentido así, que nos hemos dado cuenta que en nuestra mente queremos hacer el bien, pero hay algo que nos empuja a la maldad. El drogadicto, la prostituta, el homosexual, el ladrón, todos hay un momento que se sienten mal y que no quieren hacerlo. Y usted los ve llorando, ¿sí?
El síndrome de abstinencia se le conoce a los drogadictos cuando llega el momento donde se sienten tristes y mal por consumir la droga y dicen no quiero. El alcohólico llega un momento en que dice ya no quiero más, no puedo, pero lo que sucede es que no saben que dentro de ellos habita la maldad, habita el pecado. Entonces el pecado lo lleva como esclavo a volver a cometer el mismo error durante 40 años, 50 años de su vida. Y hay cristianos que comienzan con las ganas, ¿no? Vamos a orar, vamos a leer, y empiezan a decaer, y decaen, y empiezan. Y después ya no tienen ganas y dejan de orar y chucumplum, vuelven y caen. Ya no quieren leer la palabra, vuelven y caen. Entonces lo primero que Pablo nos dice es, ya entiendo que no soy yo realmente, sino que dentro de mí vive un monstruo que es el pecado. Entonces, ¿qué? Como creciendo en gracia, como José Luis de Jesús Miranda, vámonos a pecar porque nada se puede hacer. No, equivocado. ¿Qué dice Yadira el versículo 24 y 25? 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ojo que ahí no termina. Presten atención. Lo primero que Pablo se siente, ¿cuál es la expresión? ¿Cuál es el sentimiento que le da a Pablo de estar pecando a cada rato y llevar 40 años de vida en la fornicación, en el robo, en la mentira? ¿Qué produce? No produce lo que a muchos por ahí dicen, no, sigamos haciéndolo. No, la exclamación ¿cuál es? Soy un miserable. Y pega un grito, alguien que me libre de este cuerpo de muerte. ¿Y aparece quién? Jesucristo. Ahora, el problema es que la Biblia originalmente no se divide en capítulos ni versículos. Y a mí personalmente me disgusta mucho que termine el capítulo 7 ahí. ¿Por qué? Porque la gente no sigue leyendo el capítulo 8, que es el que da la respuesta. Por favor, lee el capítulo 8 si es tan amable. ¿Qué dice? 8:1. Ahora pues, pare, por favor. Condenación. Pare. Las dos primeras palabras, ¿cuáles son? Ahora pues. Coma, pues. ¿Qué significa? Que el capítulo 7 es la vida pasada. Ahora significa que él va a hablar de cómo vive ahora. No hay condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo así? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia? Por eso me disgusta que el capítulo termine ahí, porque precisamente el primer versículo del capítulo 8 es el que acaba con todo lo que venía Pablo diciendo. Y cristianos hoy dicen, no, es que nosotros seguimos pecando, es que como el pecado vive en nosotros, yo no puedo hacer nada. Falso. Ahí está diciendo que la salvación, ¿para quién es? No hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Miremos Gálatas un momentico. Gálatas, capítulo 5. Vámonos para Gálatas, capítulo 5, para que veamos que no solamente a Roma le dice eso,
sino a la iglesia de Galacia le dice también en el versículo 16 en adelante. ¿Qué dice, por favor? Mira esa guerra entre la carne y el Espíritu Santo. Ahora no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. ¿Quién lee, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 16? Willington, Olfa, buenas noches, ¿están por ahí? Eso, no te había visto. ¿Dónde andas, Olfa? Dios te bendiga. Buenas noches, mi hermano. Trabajando, mi hermano. Yo sé Trabajando, mi hermano. Yo sé que estás trabajando, pero está aquí. Gálatas 5:16. 5:16 en adelante. ¿Qué dice, por favor? Digo pues, Las obras de la carne. Bueno. Siga, mi hermano. Bien pueda que Willington es caballeroso. Dale, Olfa. Ok. Bueno. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis, lo que quisieres, perdón. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No se me vaya de ahí. Una pausita, no se me vaya de ahí que vamos a seguir. Recuerda que en el capítulo 7 comienza a decir, pero es que lo que no quiero hacer eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago, y entiendo que entonces hay un problema conmigo. Eso es lo que él está diciendo. Todos nosotros aquí tenemos problemas con el adulterio, la fornicación, la mundicia, la lascivia. Todos nosotros aquí fuimos idólatras alguna vez. Pero yo nunca me le arrodillé a un murraco, a un ídolo. Pero recuerde que la avaricia también es idolatría. Aquí más de uno fue hechicero. Y si alguno me dice, no, yo nunca he fornicado, ni adulterado, ni he tenido idolatría, hechicería, bueno, ¿y dónde me deja pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades? Todos aquí vivimos en eso. A eso es lo que se refiere. Pero note que precisamente le está diciendo, no vivan bajo la carne. Porque, y está diciendo el de versículo 16, no satisfagáis los deseos de la carne. Que la carne quiere pelear con el vecino porque me tiró la basura y es que este vecino ya me tiene cansado de que me utilice. ¿Qué tal? ¿Qué dice? No vas a pelear. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne va en contra del Espíritu Santo. Y de los que hacen eso no heredan el reino de Dios. ¿Qué dice el versículo 22 en adelante? Por favor, Olfa, si eres tan amable. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hasta ahí. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, no las obras de la carne, el fruto
del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y sabe qué? Si usted se anda dando trompadas o se agarra lengua con los vecinos, usted no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Los que son de Cristo, ¿qué? Los que son de Cristo madrugan a orar y a estudiar la Biblia, porque así es que se crucifica la carne con sus pasiones y deseos todos los días. Los que son de Cristo llegan a las 8 de la noche a orar y a presentarse delante de Dios, porque saben que necesitan crucificar la carne. Los que son de Cristo leen todos los días las Escrituras, porque en ella os parece que hay salvación, y ellas son las que hablan de mí. Por eso Jesucristo dice: mijitos, miren que nadie los engañe, porque van a venir muchos diciendo yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos. ¿Usted es de Cristo? Si usted es de Cristo, usted ora y lee todos los días. Si usted es de Cristo y solo va a culto los domingos, usted hasta ahora es una mórula, un cigoto. ¿Sí me hago entender? Hasta ahora está iniciando. Pero cuando usted nace de nuevo, ¿sabe algo? El bebé se tiene que pegar a la leche de la mamita y no puede recibir otra leche. Porque si usted un bebé recién nacido le empieza a dar leche de pote, ¿eso qué produce? Estreñimiento, ¿verdad o no? ¿Y cuál es la leche espiritual? La palabra. Pero la palabra en sus rudimentos, dice por allá el apóstol Pedro, si no estoy mal. No, Hebreos. Si ustedes todavía están en los rudimentos, toman leche. Ya es necesario de ser maestros, coman cosas más fuertes. Y todos los que me están escuchando en este instante, ya es hora de dar más. Ya es hora de ir más. Está bien, nos reunimos, qué bonito, pero ya es hora de empezar a estar a solas con Él también, 1 horita al día, en la mañana y 1 horita en la noche. Bonito sería que usted de 3 a 4 de la mañana se presentara delante de Él. Bonito sería que usted, si puede, de 6 a 7 de la noche se presentara delante de Él. ¿Queremos ser como Daniel? Hay que dar más. Y eso me lo decía el Espíritu Santo hoy. David, ¿quieren más? Dile a la gente que si quieren más, hay que ser como Pablo, como Pedro, como Juan, como Jesús. ¿A qué hora en la madrugada oraba Jesús? ¿Recuerdan o no? La cuarta vigilia. En la madrugada. La cuarta vigilia, Alejo. De la mañana. La primera vigilia de 6 a 9 de la noche. La segunda de 9 a 12. La tercera de 12 a 3. Y la cuarta es de 3 a 6 de la mañana. Cuando el Señor le dice a Pedro, a los apóstoles que se estaban durmiendo, no podéis orar 1 hora conmigo, no se refería a 1 hora de 60 minutos nuestros. No, se refería a 1 hora de la vigilia, que realmente nuestro cronómetro son 3 horas. Le aseguro que cualquiera de ustedes que lleve 30 años, 30, el Espíritu Santo me decía hoy, no llevan como Daniel 30, 40, 50 años orando 3 veces al día, ayunando, apartándose del pecado, de la maldad. Una pregunta: ¿cuántas veces Daniel hizo sacrificio por su pecado? ¿Cuántas veces Daniel celebró la Pascua? ¿Cuántas veces Daniel hizo el Yom Kippur? Ni una. Ahora una pregunta. ¿Cómo? Ninguna. Una pregunta. ¿Cuántas veces Daniel pecó?
Y es que vemos, ojo, no estoy diciendo que sea inmaculado, no. Pero cuando yo leo el texto, veo que Daniel era intachable delante de Dios. Para los que no saben, Daniel, a la edad de 12, 13, 14 añitos, 16, un muchacho, fue llevado en cadenas, caminando 6 meses a pie a Babilonia. Y él era un príncipe de Judá. O sea que él fue desplazado por la violencia. Y cuando él llegó a Babilonia, lo primero que dijo es: yo no voy a comer la basura que ellos comen. Porque los babilónicos sacrificaban a sus ídolos, y en la Torá dice que usted no puede comer comida sacrificada a otros ídolos. Daniel, ¿qué hacía? Tenía una vida correcta. Perdóneme lo que le voy a decir, no celebraba Navidad, no celebraba Halloween, no celebraba Reyes Magos, no iba a carnavales, era un hombre intachable. Era un hombre santo, apartado. Y cuando yo leo la Biblia de Daniel, la vida de Daniel, que me doy cuenta que ese tipo nunca le embarró. Del primer capítulo, el capítulo 1 al capítulo 12, oído, del capítulo 1 al capítulo 12, Daniel tenía mínimo 85 años de edad, 80 años. Desde el capítulo 1 al capítulo 12, póngale usted por bajito, Daniel tenía 70 años. Y en 70 años de su vida, nunca le embarró. El rey dijo: ninguno adora a otro Dios sino al mío. ¿Qué hizo Daniel? Abrió las ventanas y dijo: mátenme si quiere, pero yo adoro a mi Dios. Y se arrodilló ante su Dios, como lo hacía 3 veces al día. Y lo metieron al foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Salió vivo. ¿Sabe algo? Aquí hay más de uno que si lo meten al foso de los leones, antes de eso, niega a Dios y se pone a hacer de todo porque ¿yo qué? ¿Yo iré a sufrir? ¿Quién dijo? ¿Saben algo, mis amados hermanos? Este año el Señor va a pedir más de nosotros, pero nos va a pedir individual, más tiempo con Él. ¿Por qué? Porque la verdad nos dice que como Él está en el cielo y nosotros aquí en la tierra, sin que nadie puede ver a Dios. ¿Alguien recuerda eso? ¿Qué dice la Biblia? No lo oigo. Sin fe nadie podrá ver al Señor. No. Sin santidad. Es imposible agradar a Dios. Sí, no, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero qué dice Chop? ¿Qué dijo Willington? Sin santidad. Sin santidad. ¿Quieren ver a Dios? Mire, voy a decir esto con mucho amor. Voy a decir esto con mucho amor. Apártese del mundo. Deje de estar celebrando fiesticas con el mundo. Deje de estar haciendo reuniones con el mundo. Apártese del mundo. Santiago capítulo 4, versículo 2, 3 y 4, ¿qué dice, por favor? Y eso me lo decía él hoy. Quiero más. De 2 al 4, ¿qué dice, por favor? Santiago capítulo 4, versículo 2 al 4. Santiago capítulo 4, versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Versículo 4, por favor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo
se constituye enemigo de Dios. ¿Sabe por qué muchas personas no han alcanzado, después de 10 años de estar en el Evangelio, 20, no han alcanzado la voluntad de Dios en sus vidas? Codician y no tienen. Hasta matan y arden de envidia y no tienen. No pueden alcanzar. Combaten, luchan y no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no saben pedir. ¿No ve que son amigos del mundo? Y como son amigos del mundo, andan pidiendo cosas del mundo. Este año les voy a invitar a todos ustedes a que entiendan la verdad. Que como Él está allá en los cielos, para que yo pueda llegar a su presencia, necesito de Jesucristo. Y hay personas que no entienden a Jesucristo. Hebreos capítulo 7. Cuando yo conozco a Jesucristo, me leo Hebreos y me lo sé. Y si yo quiero entender a Jesucristo, lo primero que debo entender, ¿sí?, es quién es Jesucristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 26. ¿Qué dice, por favor? Hebreos 7, 26. Hebreos 7, 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Los quiero invitar a todos para que sean santos, inocentes, sin malicia, sin mancha. Apártense de los pecadores. Es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Falso. Ahí acaba de decir que Dios no está con los pecadores. Está apartado de ellos. Miren, mis amados hermanos, ahí comienza la verdad. Cuando usted llega al altar del holocausto, lo primero que entiende es que tiene que dar gracias a Dios y tiene que alabarle, porque Él con su sangre limpió su pecado. Usted ya puede entrar. Esa es la primera parte de la verdad. Esa es la verdad nuestra, que Él me limpió del pecado. Ya yo no soy esclavo del pecado. Ya los viernes, los sábados no ando pensando en irme de rumba a pasarla sabroso. Ya no ando pensando en hacer lo que antes en mi vida pasada hacía. Ahora estoy pensando en qué. En qué. Tengo que llegar a la casa porque me quiero arrodillar. Quiero estudiar. Una pregunta a cada uno. ¿Qué libro de la Biblia estás estudiando tú a profundidad en tu intimidad? ¿Cuál libro de la Biblia estás estudiando tú? Como Daniel. ¿Se acuerdan que Daniel dijo, se puso a mirar los libros para ver cuántos años era que el pueblo había de estar? Miremos un momentico ese texto. Eso está en Daniel 9, versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló ¿quién? Jeremías. Daniel tenía el libro de Jeremías que tú tienes en tu Biblia. Y Daniel se puso a leer Jeremías. Marle, Edelmira, Yadira, ¿está Gladibel por ahí? Gladibel, Willington, Jorgito, Olfa. Aquí estamos. Díganme un versículo de Jeremías de memoria. Dígame. No te responderé. Jeremías 33. Bien, se sabe uno aunque sea.
Para mí el más espectacular, Jeremías capítulo 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué versículo tan espectacular. Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante. En aquellos tiempos haré un pacto con la casa de Judá y la casa de Israel, no como el que hice con sus padres en los tiempos pasados, cuando los saqué de Egipto. Y ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Y este será mi pacto. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Y ninguno tendrá que enseñarle a otro, conoce a Jehová, porque desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. ¿Cuántos de ustedes ya estudiaron a Jeremías? ¿Por qué le llaman a Jeremías el profeta llorón? Y yo he escuchado predicadores burlándose de Jeremías en los altares, en los púlpitos. Ah, es que Jeremías se quejaba. ¿Qué? Ya quisiera usted ser como Jeremías. A él le llamaban el profeta llorón por dos razones. Una, porque cada vez que él predicaba de Jesucristo, de la palabra de Dios, que profetizaba, lo apaleaban, lo azotaban, lo metían en una cisterna con popó hasta aquí, le hacían daño. Por eso Jeremías un día dijo: ya no voy a volver a predicar de usted, porque cada vez que predico de usted solo males me llegan. Y el versículo siguiente dice: no obstante, dentro de mí había un fuego que no me dejaba callar. Jeremías le llaman el profeta llorón, porque cuando Jeremías ve el templo destruido y a Jerusalén destruida, dice que se sentó a llorar y endechó, y mientras lloraba compuso Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es un libro de exégesis escrito por el profeta Jeremías. El capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5 tienen 23 versículos. 23. Vamos a mirarlo. 23 versículos. 22 versículos, 22. El capítulo 3 tiene 66 versículos. 66. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Sabe por qué tienen 22 versículos el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 4 y el capítulo 5? Porque 22 letras tiene el alfabeto hebreo. Y cada versículo comenzó con una letra del alfabeto. Mire, ese texto de Jeremías es espectacular. Yo no sé si Willington se acuerda, hace 11 años atrás, Willington. Hace 11 años atrás, cuando yo conocí a Willington aquí en Ciénaga, que el Señor estaba volviendo a llamarme y me estaba diciendo: venga para acá. No había nacido de nuevo todavía. Ya iba a nacer de nuevo. Eso fue en el 2009 aproximadamente. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ay, Señor Jesús. Ya lo quité. Yo recuerdo que me arrodillé. Yo vivía con Willington y el Señor nos empezó a llamar. Y recuerdo que leí este libro. Y a través de este libro el Señor me llamó a la salvación. Porque este libro, comienza a leer el versículo 1. Lamentaciones 1. Presten atención. Lamentaciones 1. Lo voy a leer yo. Pero lo voy a leer como Dios me lo dijo a mí. ¿Cómo ha quedado David? Solo, el populoso. Mire, desde que yo tengo memoria siempre he sido popular en el colegio. Era el músico, el capitán de fútbol, de basquetbol, era el hombre orquesta. El grande entre las naciones ahora es viudo, está solo. La señora de provincias ha sido tributaria, ahora es un esclavo. Amargamente llora en las noches y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien lo consuele de todas sus amantes.
Todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. Y empecé a ser llamado a ese libro de Lamentaciones. A través de ese libro Dios me llamó. Y por allá en el capítulo 33 dice: tranquilo que yo no voy a hacer como tú me hiciste a mí. Voy a tener misericordia por mi nombre a ti. Te voy a levantar. También por allá hay un versículo que dice: se la pasaba buscando qué vivir y qué comer para pasarla bien y ya. Y ese libro fue el que me llamó Dios. Por eso le invito a todos ustedes que empiecen a estudiar libros a solas. El autor, el tiempo, quién lo escribió. Jeremías es un erudito. Jeremías, bueno, en fin, el profeta de Judá, no de Israel. ¿Quién me dice por qué no de Israel? ¿Por qué Jeremías era el profeta de Judá y no de Israel? ¿Alguno recuerda, no? Es de Benjamín. ¿Cómo? Yadira, no te entendimos nada. Él es de la tribu de Benjamín. Porque las tribus de Israel que llamaba del norte cayeron primero y quedó solamente Judá. Ayer era del cautiverio de Judá. 100 años antes de Jeremías, Salmanasar, rey de Israel, ya se había llevado las 10 tribus. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que estudiar todo eso. Por eso les digo, mira, hermanos, hoy terminamos hablando de la verdad. Ayer empezamos y hoy terminamos. La verdad es que nosotros no podemos llegar ante el Padre. Necesitamos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque su sangre es la que me quita el pecado y me deja entrar. Y yo debo todos los días llegar a sacrificar mi carne y dar acción de gracias y holocaustos de alabanza. Los invito a todos a que empiecen a llegar a orar a las 4 de la mañana y a estudiar a las 5. Y a llegar a las 7 de la noche a orar y a estudiar a las 8. Los invito para que volvamos otra vez a tomar esas riendas. Y este año incrementemos más la oración, más el estudio, más el ayuno, más la vigilia. Metámonos más con Dios. Yo me voy a meter más con Él. ¿Cuántos de ustedes hoy van a empezar a decir: me quiero meter más contigo, Señor? Porque quiero ser como Daniel. Quiero ser como Jeremías. Quiero ser un instrumento tuyo. Quiero que me uses. Quiero caminar contigo. Quiero dejar la religiosidad. Hoy el Señor nos está mostrando la verdad. ¿Cuál? Venga, camine conmigo. Lo formo, lo capacito y lo envío. Amén. Los que están en Facebook, Dios les bendiga. Nos vemos mañana en la mañana.